Hola, hola, soy Cris de Mans Artesans y hoy os traigo este tutorial con la colección Anam Cara de Fridita, que espero que os guste tanto como a mí. Es un álbum muy especial con una portada muy chula y por ahí os dejo un poquito el resumen de materiales que vamos a utilizar y los complementos que trae la colección, que podéis encontrarlos todos en su web. Voy a utilizar una colección grande y una pequeña, casi completas, me sobraron nada trocitos, algunas decoraciones, cartones, un par de cartulinas texturizadas que podéis sustituir por cualquier otra cosa, por ecopiel, por antelina, incluso por otros papeles que contrasten con lo que vamos a colocar en la portada, y las plantillas, los recortables que tengo por ahí ya recortados debajo de los papeles, no sé si los veis, que os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información los enlaces para que podáis cortarlos tanto a mano como con plotter de corte. Vamos a empezar entonces y vais a necesitar, bueno, los recortables, que de momento los voy a dejar todos por ahí, todas las plantillitas, lo vamos a hacer al final, una vez que hayamos terminado el álbum, todas las estructuras internas. Entonces de momento los apartamos y, como os decía, vamos a cortar ya los cartones. Si queréis estas dos cartulinas podéis sustituirlas, como os dije, por papel, por antelina, por ecopiel o por lo que más os guste. Dos cartones de 16 por 21 y un lomito de 5,5 por 21 centímetros. Si queréis ampliar el número de páginas que va a llevar en su interior, pues hacéis un poquito más ancho el lomo, eso ya lo tenéis claro. Entonces voy a encuadernar por separado portada y contraportada, voy a meter las 4 pestañitas y en el caso del lomo, ahí las tenéis ya, en el caso del lomo voy a meter o a pegar solamente la superior y la inferior, los dos trocitos cortos. Las dos pestañas largas se quedan sin pegar porque son las que van a unir la portada y la contraportada. Antes de pegarlo todo y de unirlo, quiero hacerle una decoración en el lomo y para eso voy a coger dos cintitas, en mi caso son de terciopelo, de los colores de la colección, una en verde clarito y esa que es en verde más oscuro, que combinan perfectamente además con el papel que voy a utilizar para la portada, que es ese del osito en la bicicleta. Entonces, para que los remates se me queden ocultos y bien pegaditos y no haya problema de que se me salgan del sitio, lo que voy a hacer es pegarlos sobre el lomo antes de unirlo con portada y contraportada, y así los rematitos y todos los trocitos que no se tienen que ver ya se quedan ocultos al encuadernar. Como veis, yo voy a cortar dos tiras de más o menos el mismo ancho que tiene el lomo con las pestañas todo unido y lo voy a pegar. Más o menos, las mías van a ojo, no las he medido, pero he dejado la misma distancia más o menos desde arriba hasta la primera cintita verde clara y desde abajo hasta la primera, que son más o menos unos 2 centímetros, un poquito más de 1,5 centímetros. Entonces directamente coloco el pegamento, en este caso estoy utilizando Block, pero podéis utilizar también colas si queréis. En mi caso, estas cintas de terciopelo vienen como enteladas en la parte de atrás, son bastante gorditas, entonces el pegamento no traspasa. Si vais a utilizar cualquier otra cinta, pues o de organza o tul o bueno, cualquier otra cinta que sí que se traspase el pegamento, solamente debéis echarle pegamento en lo que son las pestañas que van a ir ocultas y no en la parte visible. No os preocupéis, que no se os va a caer, no se os va a desmontar, no le va a pasar nada porque va a quedar fijada igualmente por los dos laterales, pero en la parte visible, en la parte del lomo que se ve, no le echéis pegamento, ¿vale? Si es una, como en este caso las cintas que estoy usando yo, que son gorditas y no se va a traspasar, pues no tenéis problema, pero si usáis cualquier otro tipo de cinta, solamente echáis pegamento en las pestañas de los laterales. Bueno, y así se quedaría el lomo. Una vez que ya lo tengo decorado, sí que puedo pasar a pegarlo y unimos directamente el lomo con la portada, dejando el cartón a ras completamente. No necesito dejar ningún espacio entre el lomo y la portada. Yo lo pego completamente, hago presión para que no se me quede demasiado separado e insisto bastante. En este caso, como mis cintas de terciopelo abultan un poquito y tiene, bueno, pues más espesor de lo que debería tener normalmente, pues tarda un poquito más en pegarse, pero bueno, lo dejamos secar un poquito y listo. Y veis que también he colocado en el interior, antes de colocar las guardas, la misma cintita de terciopelo que he utilizado para el lomo, pues la he enganchado ahí, he marcado el punto central para que las dos vayan a la misma altura y ya las he colocado para que no se me olvide antes de colocar las guardas. Como veis, el lomo lo voy a cubrir por separado de las dos guardas. Siempre lo hago así porque a mí me da mejor resultado, os lo dejo como truco.
por el tema de los crujidos al abrir y cerrar los álbumes. Si lo hacéis por separado, no suele haber esos crujidos, ¿vale? Es como que los papeles sufren menos al abrir y cerrar y entonces no hacen esos ruiditos, y yo suelo siempre encuadernar por separado el lomo de las dos guardas correspondientes, de la delantera y de la trasera. Entonces, como veis, he cortado un pelín las pestañas así en diagonal para que no se me vean una vez que pegue las guardas, y bueno, pego el lomo y guarda delantera, guarda trasera, ya estaría lo que es la estructura principal lista. Ahora vamos a colocar las páginas de nuestro álbum. Vamos a necesitar 6 al final, corté 8 pensando que igual cogían, pero no, 6 de esa medida que visteis ahí, y vamos a hacerle, bueno, de 20,5 por 17, ¿vale? Vamos a hacerle una pestañita en el lado de 17 de 1 centímetro y algo, ¿vale? Mis pestañas son siempre de 1,2, 1,3, porque de 1 centímetro me parecen un poco justas, entonces siempre las pliego en la línea siguiente al centímetro, ¿vale? 1,2, 1,3, pero bueno, cada una de lo que la suele hacer. Si sueles hacerla de 1 centímetro, pues de 1 centímetro. Y una vez que tenemos las pestañas en todas las hojas, las vamos a ir uniendo. Vamos a hacer una especie de encuadernación de U, pero en vez de ir en una única pieza, va en 2 piezas. Con esto conseguimos tener más capacidad o más amplitud en las páginas, me refiero a mayor tamaño de las páginas, porque si lo hago solo con un A4, pues estoy más... bueno, me queda más justo. Entonces montamos una de las pestañas encima de la otra, justo hasta donde llegue el pliegue, y así consigo hacer un lomito más reforzado porque lleva las 2 pestañas, las uno y me queda una página pues más grande y con mayor capacidad para fotos más grandes, de mayor tamaño. Este mismo proceso lo voy a ir repitiendo con las demás hojas, ¿vale? Es muy importante que este pliegue se quede bien pegado y que no se pase o no se quede pegado encima de los pliegues de la hoja, ¿vale? Que vaya justo por donde tiene que ir y no ni más adelante ni más atrás. Entonces, una vez que tenga mis páginas hechas, pues las voy a ir pegando en el lomo. Como os digo, es como una encuadernación de U, pero creada de forma individual con cada una de las páginas, en vez de, bueno, uniendo 2 páginas en vez de ser una única cartulina. Una vez que las tenemos montadas, echamos pegamento directamente en el lomito de la hoja. Tiene que tener bastante pegamento sin que sobresalga para que no se me mueva constantemente y no se me estropee, pero tiene que tener bastante pegamento. Tener en cuenta que este lomito es el que va a sujetar todo el peso de la hoja y le vamos a poner bastantes cosillas, entonces bueno, para que sujete sin problema. Perdón mis pelos ahí en medio, pero yo lo que hago es pegar siempre, cuando tengo así números impares, pegar siempre la del principio y la del final. Y entonces el espacio que me queda en medio lo reparto con la que está en medio, porque así no tengo problema de que unas páginas me queden con mayor separación que otra. En este caso eran 3 pliegos, por lo tanto pego la primera, pego la última y el espacio que me queda en medio lo reparto y coloco la hoja centrada. Ahí tendríamos ya la encuadernación lista, y lo que acabo de hacer es cortar todas las hojas base que voy a utilizar para mi álbum, y las he ido combinando ya unas con otras para que, bueno, pues para tener este trabajo listo y luego ya solamente ir decorando. Siempre suelo hacerlo así porque además es una mejor forma de aprovechar las hojas y de asegurarte de que no te quedas sin hojas base para tu proyecto, que no es la primera vez que pasa. Bien, pues empezamos con la primera hojita. 13,5 por 17,5, una cartulina base del color que vayáis a utilizar. En mi caso estoy utilizando cartulina blanca, y vamos a hacer un tarjetón con esa tarjeta. Con el papel decorado lo que voy a hacer es pegarlo sobre la cartulina base, pero lo voy a pegar en forma de C. Es decir, la zona que se queda hacia la derecha, cuando ponga el papel en su sitio, la zona que se queda hacia la derecha no va a llevar pegamento porque es como si hiciésemos un bolsillo gigante, ¿veis? La he pegado en la base, en la parte de la izquierda y en la parte superior. Y ahora en esa abertura que me queda hacia la derecha voy a meter el tarjetón. Voy a ir utilizando los mismos lacitos de terciopelo, me veréis a lo largo de todo el álbum, para hacer tiradores o algún tipo de decoración. Entonces, antes de colocar el papel decorado, coloco ahí un tirador con terciopelo y ya tengo lista la tarjeta para meterla en su sitio. Esta página veis que queda súper sencilla, no lleva nada más, porque luego cuando vaya a hacer al final del vídeo la decoración voy a colocarle ahí algo en la esquinita de abajo y bueno, no quiero tampoco recargarla demasiado, además que me gusta mucho este papel, pero si queréis colocarle alguna tarjetita o alguna cosa para poder colocar las fotos encima, pues perfecto.
Ya sabéis que esto es inspiración, pero que podéis hacerlo como más os guste. Siguiente página, voy a utilizar esos dos papeles que combinan genial, que tienen las maripositas. Entonces, he cortado un bolsillito del mismo tamaño que el papel decorado, que en mi caso, ahí os dejo las medidas, miden 15,5 de ancho por a lo alto más o menos el bolsillo 5,5, pero no os fiéis de mis medidas porque los vuestros no tienen por qué medir exactamente lo mismo, puede haber unos milímetros de diferencia, entonces medir siempre vuestro papel y no os fiéis de mis medidas, salvo en el tema de las cartulinas de los pliegos grandes. Para este tipo de decoraciones medir siempre las vuestras. Y como veis, he pegado el bolsillito. He hecho una cartulina, una tarjeta, que luego veréis al final del vídeo que hago otra con los restitos que me van quedando y del tamaño que más os guste. Bien, siguiente página, una tarjeta de 16×2 aproximadamente, y con el papel base voy a hacerle un cortecito. En la parte de arriba, más o menos a unos 2,5 centímetros de lo que es la parte superior, y a 1,5 centímetros de cada uno de los bordes aproximadamente, lo que hago es hacer 2 rayitas. Entonces, con el cúter, con mucho cuidado, cortamos las 2 rayitas y luego con una tijera cortamos los bordecillos. Entonces así lo que hacemos es crear una especie de solapita interna para poder introducir la tarjeta, que esto si tenéis algún troquel, también lo podéis hacer con troquel perfectamente, pero bueno, como veis es facilísimo de crear con un cúter, que es simplemente hacer 2 rayitas. Entonces esa hoja iría pegada todo alrededor, excepto en la zona central, que es donde vamos a introducir la tarjeta. Como veis, la tarjeta me quedaba un pelín más grande de lo que la hendidura daba. Podía haber cortado un poquito más la hojita base, pero me iba mucho al borde, entonces decidí sacarle un pelín, como medio centímetro más o menos, a la tarjeta. Entonces siempre ir midiendo y cortando a la necesidad de cada una de las hojas, ¿vale? Bien, pues ahora que tengo ya eso listo, voy a pegarla, como os dije, todo alrededor, dejando libre toda la parte central, ¿vale? Desde la hendidura esa que he cortado hasta la parte de abajo del sobre, de la hoja, no le voy a colocar ningún tipo de pegamento ni nada que me entorpezca. Compruebo que la tarjeta, antes de decorarla, que la tarjeta entra perfectamente, y en la parte de arriba le voy a colocar, como os dije antes, un tirador de las tiritas que me van sobrando de las cintas de terciopelo, el papel decorado encima, y ya tendría mi tarjeta lista para colocar en su sitio. Entonces ya tendríamos otra página preparada y vamos a por la siguiente. Si ahí queréis colocarle pues otra tarjetita de las movibles o alguna pestañita o alguna cosa, bueno, evidentemente, como os dije antes, esto es solo inspiración, así que podéis adaptarlo a vuestro gusto. Vamos con la siguiente página. Esta página os va a gustar, lleva una especie de pop-up, lleva un pop-up muy chulo que hace un efecto muy bonito. Entonces vamos a necesitar una cartulina de 20×20 centímetros y vamos a hacer 2 pestañas a cada lado de 2 centímetros, y luego el hueco que nos queda ahí en medio lo doblamos a la mitad, es decir, nos van a quedar un pliegue a 2, otro pliegue a 10 centímetros, porque serían los 8 más los 2 que ya tengo de pestaña, y un pliegue de 2 centímetros al final del todo. Entonces, antes de colocarlo en su sitio, voy a decorarlo, porque si no, una vez pegado es muy complicado, por no decir imposible, pegar correctamente el papel. Entonces ya lo tengo decorado y ahora sí voy a pegar. Voy a pegar las pestañas directamente, o sea, las pestañas de 2 centímetros que os dije antes, directamente sobre la hoja, más o menos a unos 3 centímetros del centro de la página, ¿vale? De donde está la U de la encuadernación en U. Bueno, en este caso no hay U porque es entre 2 de las páginas, pero ahora lo veréis cuando se va a ver mejor cuando le coloque los papeles decorados, para que veáis más o menos las distancias y las medidas, ¿vale? Ahora, como la cartulina de arriba es blanca y la de abajo es blanca, cuesta un poquito más hacerse a la idea. Entonces, a unos 3 centímetros más o menos coloco, cierro el pop-up y pongo pegamento sobre esa pestaña, lo bajo y ya se me queda pegado en su sitio. Es súper fácil. Si queda alguna duda, de todas formas, podéis preguntarme sin problemas. Y los papeles decorados, como veis, yo los tenía cortados a la medida de la hoja, y lo que voy a hacer ahora es cortar como una tirita para colocar debajo del pop-up y el resto de página, que es la que se ve. Entonces, cada una de vosotras debéis medir el espacio que necesitéis. Yo en mi caso tenía que cortar una tira de más o menos 2,5 centímetros y el resto del papel que ya me daba para el otro trocito de hoja base. Entonces ese papel irá ahí y la tira que le acabo de sacar, que es justo la continuación de ese papel, va ahí
tapando la pestaña y decorando la página para que no se vea tan blanco debajo, y además lo que os digo, así tapamos la pestaña del pop-up, la aseguramos para que no se nos levante y nos queda todo mejor rematadito. Bien, y he hecho lo mismo exactamente con la página de la izquierda y ahí veis que se cierra perfectamente hacia un lado y hacia el otro, y lo que os decía, unos 2,5 centímetros, 3 centímetros más bien, hemos pegado las pestañas. Y ahora lo único que le voy a colocar ahí de los recortables pequeñitos, para que no sean demasiado grandes, porque los de la grande no cogían ahí, he creado como unos, con la cartulina, con restitos de cartulina de encuadernar la portada y la contraportada, he hecho como un zigzag así en tres trocitos, y voy a pegar uno de los extremos en la parte de atrás del die-cut y el otro de los extremos lo voy a pegar sobre el pop-up. Esto es para conseguir un efecto como de que está en 3D y que está suelto en el aire, en lo que es la hoja, y cuando abrimos el pop-up se ve como en movimiento, ¿vale? Si no queréis hacerlo así, podéis también colocarle almohadillas de las, ¿veis? Hace como el efecto de que está en movimiento. Podéis colocarle también foam adhesivo, un trocito de cartón, simplemente para que se quede en relieve, pero bueno, el efecto es más chulo así, hace como más movimiento y la figura queda mucho más bonita con esto, que es súper sencillo y es solamente plegar un trocito de papel en 3 y pegarlo en la parte de atrás y luego pegarlo en la hojita, ¿veis? Se queda como volando, como en el aire, y le da un efecto súper chulo. Bueno, en el otro lado puse el globo aerostático y aquí he puesto al osito y a la osita y listo, no tiene nada más esta página. ¿Veis que se abre, se cierra perfectamente? Y bueno, presionamos un poquito para que se quede todo bien pegado, no se nos caiga, y podemos hacer unas tarjetas o alguna cosilla así como soportes para fotos en la parte superior e inferior. Yo lo he dejado así porque realmente me gusta que se vean los papeles. Siguientes dos páginas, veis que llevan el mismo papel decorado base y voy a cortar 4 cartulinas de 12 por 14,5. Del lado que mide 14,5 voy a hacer una pestañita de más o menos 1 centímetro y algo, 1,5 centímetros, y las voy a colocar de la siguiente forma. Podéis ponerlas las dos del mismo lado o podéis ponerlas como las puse yo al final, así, una que se abra hacia cada uno de los lados. Lo importante es que nos quede más o menos la misma distancia arriba y abajo, que nos queden las dos más o menos centraditas, y sin que se nos muevan giramos la hoja y pegamos las pestañas por la parte trasera. ¿Veis? Ahí y ahí. Insistimos también por delante, si se nos escapa algún pegamento por la parte de delante lo sacamos, porque ese pegamento ahí es peligroso, se nos acaban pegando las hojas. Y como veis, coloco unos imanes en la tarjetita de arriba, que es la que va a sujetar el movimiento de las dos. Y en la página de al lado las coloco en el sentido contrario. Veis que la de arriba, en mi caso, en la primera hoja se abría hacia la izquierda y en la otra hoja pues se abre hacia el otro lado. ¿Veis? Es simplemente por buscarle un poquito de concordancia y de coordinación a las hojas, y bueno, ahí nos cogen un montonazo de fotos con 4 desplegables que le hemos colocado, y vamos entonces a por la siguiente. En este caso voy a hacer una decoración que veréis que es súper sencilla, solamente con unos troqueles. En la hoja donde está la osita grande voy a colocar una tarjeta igual que hicimos en la primera hoja, simplemente porque me gusta que se vea la ilustración. Y en esta hoja de la izquierda lo que voy a hacer es aprovechar esa ilustración tan bonita del osito para que haga juego con la osita que está en la izquierda, que además es el mismo papel. Lo voy a troquelar con un círculo de los normales, con un troquel de círculo liso, y luego voy a troquelar en la parte alta de la hoja donde a mí más me guste y donde mejor quede, yo porque he utilizado este papel y parece que justo ahí es donde tenía que ir, ¿vale? Pero en función del papel que vayáis a utilizar, pues vamos a troquelar en un sitio o en el otro, ¿vale? Entonces, ahí centradito y en lo alto de la hoja va a ir luego en una tarjeta centrada el muñequito. Veis que es el mismo papel que el que he utilizado en la hoja de la derecha, entonces bueno, parece que le da mucho colorido ahí a la página. El círculo grande que acabo de recortar con el troquel lo podéis utilizar para decorar en otro sitio, y lo que conseguimos con este efecto es que en la hoja se quede el dibujito igual que el que hemos hecho en el troquel pequeño. Bueno, en realidad el del papel decorado es festoneado y el del osito es liso, ¿no? Pero conseguimos un efecto muy chulo porque nos queda un marquito todo alrededor.
Y una vez que lo tenemos colocado y centrado sin que se nos mueva, vamos a medir la tarjeta que vamos a colocar dentro, ¿vale? Ese osito que veis ahí no se va a quedar fijo, lo voy a colocar en una tarjeta y esa tarjeta va a entrar y a salir, y luego sí, una vez que está en su sitio, se va a quedar centradito y todo bien colocado. Entonces, la tarjeta, para que os hagáis una idea de lo que mide la mía, que no tiene por qué ser lo mismo que mida la vuestra en función de hasta dónde echéis pegamento, de qué troquel utilicéis, yo os digo cómo hago la mía y luego vosotras lo adaptáis a eso, al troquel, al sitio del pegamento y a todo lo demás, ¿vale? La mía mide más o menos unos 12 centímetros de ancho, 11 por unos 9,5 de alto aproximadamente, ¿vale? Entonces, para colocar la página base, voy a echar pegamento justo debajo del troquel, o sea, de la parte troquelada, y en los bordes, en el borde de la derecha completamente, y ahí arriba no me hagáis caso, porque yo me emocioné echando pegamento y puse pegamento cuando no debía echar, ¿vale? Entonces, hay una parte, ahora veréis, primero verme echar pegamento y borrarlo para que entendáis dónde hay que echar y dónde no. En la parte de arriba no hay que echar pegamento, ¿vale? Porque ahí es donde vamos a introducir la tarjeta. Entonces me equivoqué yo cuando estaba echando pegamento, entonces veis que me di cuenta al momento y ya lo solucioné y le saqué el pegamento con la gomita. Entonces vamos a echar pegamento en los dos bordes largos y en la base. Pero en ese trocito donde están las flores, que es donde yo voy a meter una tarjeta, en ese trocito de ahí no le voy a echar pegamento, ni en la parte de arriba ni en ese trocito de ahí, de la izquierda, porque ahí voy a introducir, como os dije antes, una tarjeta y en la parte de arriba también voy a introducir una tarjeta. Entonces, antes de pegar ni de hacer nada, voy a comprobar que realmente esa tarjeta entra correctamente ahí, que no me estorba para nada el pegamento, que está todo correcto. Y para saber exactamente dónde tengo que pegarla, lo que voy a hacer primero es cortar un trocito de papel decorado medio centímetro menos a lo alto y a lo ancho, la decoro, y lo que os decía, para saber exactamente, bueno, y le puse un tirador, ¿vale? Para poder sacarla correctamente de su sitio. Para saber exactamente dónde tengo que colocarla, lo que hago es meter la tarjeta en su sitio, colocarla tal cual se va a quedar una vez el álbum cerrado, y ahora sí la pego, ¿vale? La pego fijándome en que me quede centrada en el troquel. Lo que importa es que me quede centrada en la parte visible, o sea, cuando el troquel, la tarjeta está colocada dentro del álbum. Una vez que la saque, aunque me quede un poco más movida hacia un lado o hacia el otro, importa menos, ¿vale? No es tan importante que al sacarla se vea completamente centrada, que tampoco va a haber tanta diferencia. Lo importante es que cuando está colocada en su sitio, veis que queda perfectamente. Cuando está colocada en su sitio, que esté completamente centrada, porque es lo que más se va a ver cuando pasamos las hojas del álbum, ¿vale? Bien, pues la de arriba estaría lista y lo que os dije, ahí dejé ese trocito sin pegar porque voy a colocar o a cortar un trocito de una tarjeta también de las que se deslizan para aprovechar ese espacio. Entonces, este álbum, como veis, bueno, la medida de la mía, siempre os recuerdo que debéis medir vuestro espacio, 14 por 7,5, y va ahí metidita, ¿veis? Con un tirador en color verde, ya estaría decorada, y ahí perfectamente entra nuestra tarjeta. Esta colección tiene ilustraciones súper bonitas, por eso os estaba diciendo que los desplegables o las tarjetas o los espacios para las fotos en este álbum van todos bastante escondiditos, porque yo lo que quería es que los protagonistas fueran los papeles, las decoraciones, las ilustraciones, son súper bonitos, entonces me da mucha rabia cuando tengo que tapar esos dibujos o esas ilustraciones y que no se vean. Entonces, como os digo, bueno, pues lleva bastantes tarjetitas así ocultas, algunas se me resisten, como veis, a entrar en su sitio, y ahí en esa página vamos a hacer lo mismo que os acabo de enseñar en la primera. Vamos a pegarla en forma de C, vamos a hacer una tarjeta, la mía mide más o menos unos 17 por 13 centímetros, si no me equivoco, lo que pasa que la cámara no se quería... ¿cómo se llama? ¿No? Se pixelaba y no se quería... colocar bien para que vieseis las medidas, y coloco el tirador, coloco la tarjetita decorada y lista, tarjeta a su sitio. Otras dos páginas listas, vamos a por la siguiente, que si no me equivoco también os va a molar mucho, también lleva un pop-up, a ver si no me estoy adelantando a los acontecimientos. No me estoy adelantando. Esta tarjeta también lleva un pop, que no es un pop-up, es una decoración, pero que queda muy chula y veréis que es súper sencilla de hacer. He cortado dos tarjetas de 17 por 13, igual que las anteriores, y estas hojas van a ir exactamente igual que la hoja que acabamos de hacer, van a ir pegadas en forma de C, y estas dos tarjetitas van a ir escondidas debajo del papel.
Ahora os enseño cómo queda. Voy a pegar los papeles S en forma de C invertida, S en forma de C normal, las tarjetas que ya las tengo por ahí listas con sus tiradores y tarjetas a sus sitios, ¿vale? Estas dos páginas es repetir exactamente lo que acabamos de hacer en la hoja anterior y lo chulo, lo guay, viene ahora, pero tampoco quería que por poner algo chulo o guay, como os digo, se me quedaran hojas inservibles o que no pudiese colocarles fotos. Entonces, ahora sí, vamos a hacer una tira, o a cortar una tira de 24 centímetros de largo por 4 centímetros y medio de alto, más o menos, ¿vale? Y voy a ir haciendo pliegues cada 4 centímetros. En total tengo que tener 6 espacios, 6 cuadraditos, ¿vale? 5 pliegues que me darán como resultado 6 espacios. Y tengo por ahí cortados también los papeles decorados de cada uno de los cuadraditos que miden 3,5 por 3,5, más o menos, ¿vale? Vosotras, como os digo, repito, medir siempre los vuestros, ahí estaría. 24,5, si no me equivoco, ¿no? Por 4,5 y pliegues cada 4 centímetros. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es coincidir, bueno, voy a intentar que coincida la línea central de ese, o sea, esa línea que me veis marcar ahí, con el centro de la encuadernación, ¿vale? De la U, con el centrito del lomo. Y siempre tengo que comprobar que al doblarse no se me vaya a salir de la hoja, o sea, que no lo haya cortado demasiado grande. Con estas medidas que os acabo de dar, no os preocupéis que va a quedarse correctamente, pero por si queréis adaptarlo luego en otro álbum, siempre tener en cuenta que al doblar el álbum, esa tira, al doblarse, no me sobresalga del espacio que tengo de la hoja. Entonces, la voy a colocar ahí, hago coincidir el centro, como os dije, de la hoja, lo doblo y doblo la pestañita hacia atrás. ¿Veis que es simplemente doblar? Y el último cuadradito lo pongo hacia arriba, pongo pegamento, cierro la hoja. ¿Veis? Ahí estaría. Y ya se queda colocado exactamente en su sitio. Lo único que hago es enderezarlo un poquito porque estaba un poco torcido. Y ahora voy haciendo pliegues, que se me había movido un poco, haciendo pliegues hacia un lado, hago presión para que se cierre, ¿veis? Y hago presión hacia el otro, porque a veces se mueven un poquito y al cerrarlos y luego no cierran correctamente. Entonces, mucho cuidado al echar pegamento, que no se os vaya escurriendo la pestañita, y ahora sí que estaría en su sitio correcto, ¿vale? Ahí cerramos, se queda perfectamente. Siempre buscamos al principio, sobre todo las primeras veces que lo abrimos y lo cerramos, tenemos que ir buscándole la forma con la mano, ¿vale? Para que no se nos estropee y no se nos salga del sitio. Entonces, con la mano, ¿veis? Como veis, voy ahí buscándole la formita y pegamos bien el papel. Vale, entonces, este pop-up lo que intenta es hacer como una especie de cenefa o de hierba que sale de la parte de abajo y que vamos a utilizar. Ahora sí que está perfectamente. Veis que insisto un montón, al final a cabezota no me gana nadie. Veis que se cierra perfectamente, que no sobresale de las hojas y que está todo correcto. Pues como os decía, lo vamos a utilizar para colocar algunos de los recortables como en 3D, así saliéndose del papel y como si estuviesen andando sobre una montañita de hierba. Entonces he recortado la osita, un globito de corazón, unos corazones, unas flores, bueno, cada una lo que quiera, lo que más le guste. Podéis también recortar el globito aerostático y voy pegando unos por la parte de delante y otros por la parte de atrás. Entonces cuando se abra el pop-up veréis que, no sé, le da un efecto muy chulo porque es como si saliesen esos personajes de la parte de abajo del álbum. Es muy chulo y es muy fácil, como veis, que es la cosa más sencilla del mundo, hacer una tira con unos pliegues. ¿Veis? Pues así se quedaría y veis que al cerrarlo se cierra perfectamente y al abrirlo queda ese efecto tan chulo de los personajes ahí como en primer plano y las hojas en segundo plano. Ahora lo que voy a hacer es cortar para la parte de arriba esa tarjetita simplemente por darle un poquito de color. La mía la he cortado más o menos a unos 12 por 9 centímetros porque como esa hoja tenía tanto rosa y la otra tenía el dibujito del osito allí, pues me parecía, no sé, desaprovecharla. Y bueno, la pegué y ya estaría, no tiene más ciencia, que se me cortó ahí un trocito de vídeo, pero simplemente es pegarla en su sitio. Esa página va sencillísima, con ese bolsillo ahí al lado. Lo que he hecho ha sido cortar, bueno, de los restantes, un trocito de papel que resaltara un poquito. Y el verde, como no me llegaba para hacer el bolsillo completo, lo que hice fue cortar esa tira, que es el mismo verde del papel de la derecha, para que hiciese un continuum a la hora de decorar. 2 tarjetitas por ahí. Y listo. El ancho del bolsillo, para que tengáis una idea, es de unos 5,5 o 6 centímetros. Siempre suelo hacerlos así para este tamaño de álbum, ¿vale? Y las tarjetitas. Bien, esto ya es utilizando todos los sobrantes y todos los pocos restos que me quedan. La verdad es que me ha sobrado muy poquito.
Bueno, pues lo que es la estructura y decoración así principal del álbum ya estaría. Os hago un repasito de cómo ha quedado. Y ahora vamos a decorar la portada y luego veréis al final que también le hago, nada, 4 decoraciones con las pegatinas que trae y demás. Y queda muy chulo, la verdad es que es una colección súper bonita y que no exclusivamente para San Valentín o para enamorados, no, es una colección que, no sé, que es súper dulce, que para niños va genial, que para un bautizo va genial, que, bueno, no sé, para un regalito es una colección súper bonita y súper dulce. Bueno, lo que hago es, para poder centrar la imagen bien de la bici, que me quede bien centradita, es marcarlo directamente sobre la portada con un lápiz para saber exactamente por dónde voy a cortar y que la bici me quede centrada en el papel y me sobre más o menos hacia los dos lados lo mismo. Lo que hago es cortar, bueno, un cartón de 14 por 15,5, que es más o menos lo que mide mi hoja decorada, ¿vale? La he cortado de ese tamaño y corto el cartón al mismo tamaño. Pero no voy a encuadernar el cartón con ella, sino que lo que hago es entintar los cantos. En este caso estoy utilizando el color Vintage Photo, pero cualquier color le va bien, incluso un rosita o rojo, un color que destaque también le va bien. Y luego lo voy a pegar encima. Lo que pasa es que o corté el cartón un poco más pequeño de lo que debía o corté el papel más grande de lo que debía, entonces como veis lo voy ajustando porque yo lo que quiero es que se me vea un pelín, como 1 milímetro o así, el cartón, ¿vale? Que se vea el efecto del entintado de abajo y que destaque, porque ese entintado lo que hace es lucir más el papel, hace que, pues eso, que se vea más bonito y mejor rematado. Ahí lo tenéis ya pegado. Una vez que lo pego, que pego el papel, también pego el cartón sobre la portada, y el papel uno de los papeles de los trozos que me ha sobrado de ese mismo papel, hago exactamente lo mismo para la parte trasera. Me queda más pequeñito, pero es conscientemente. Yo no quería que ocupara el mismo espacio que la portada, quería que fuese así más chiquitito, entonces he aprovechado ese papel. Si queréis que mida lo mismo que la portada, pues tendréis que utilizar otro papel y cortar el cartón más grande. Bueno, ahora sí, estaría todo listo. Y vamos a... Bueno, todo listo no, me falta pues lo que os dije antes, un par de decoraciones que le voy a poner al interior, pero eso os lo enseño al final del vídeo. Y vamos a decorar la portada, que es como lo más llamativo de este álbum, porque el interior es un álbum normal, como podéis haber hecho muchos, con sus pop-ups y sus cosillas, pero es un álbum. Pero la portada yo quería que fuese especial. Como os dije, esa ilustración del osito con la bici me enamoró cuando la vi y sabía que tenía que hacer algo con ella. Pero no quería así el osito con la bici sin más, sino que quería darle un efecto pues más chulo. Y aquí tenéis pues el archivo que os he dejado en la cajita de información con todos los recortables. Para recortarlo a mano es un poco más lata, pero bueno, se puede hacer. Lo que pasa que sí hay que ser muy cuidadosa y muy meticulosa sobre todo con eso, con los radios de la bici y con las piececitas un poco más pequeñas. Pero si tenéis plotter de corte, esto os va a llevar exactamente 4 minutos. Y ahí veis cómo es el montaje. Lo estoy pasando así a cámara rápida porque me parece súper intuitivo, es una cosa súper fácil de hacer. Sobre la pieza blanca base he montado las rosas, ahora monto el carrito que va sobre la cartulina rosa. Yo personalmente los he cortado de los mismos tonos que trae la ilustración, es decir, la bici va en rosa, las ruedas van en negro, los rematitos de la bici van en dorado, entonces podéis darle el color que queráis, pero no sé, así queda muy chulo. Y esta bici lleva un carrito como si fuera la de la ilustración no lo tiene, pero yo quise darle ese aire, lleva ese carrito como de reparto, que en este caso va a llevar flores, va a ir cargadito de las flores de los recortables de la colección. Entonces, una vez que tengo eso, coloco las ruedas, luego la parte negra y luego todos los detallitos que veis por ahí en dorado, que bueno, es súper fácil. Y ya solo me quedaría la cestita que va adelante, que como veis he hecho pegamento por todo y la cierro en la pestañita, ahí atrás, y ahora sí que estaría la bici montada. Voy a ponerle solamente... voy a ponerle, el tamaño tal cual os lo lleváis en las plantillas es el tamaño necesario para la ilustración de la colección grande. Si queréis utilizar la ilustración pequeña tendréis que adaptar el tamaño de la bici o podéis utilizar la bici independientemente con otros proyectos, ¿vale? No es necesario. Y como os decía, voy a ir recortando tanto de las grandes como de las pequeñas, pues los globitos, las flores, las banderolas, que se me pixelaba ahí.
Ahí los tenéis y os voy a decir cómo voy haciendo el montaje. Pues igual que hicimos con el pop-up anterior, voy a ir pegando unas por delante y otras por detrás. Y evidentemente la cestita esa pequeñita tenía que ir ahí en su sitio, igual que la que lleva el osito en su bicicleta. Entonces esa cesta va en su sitio. Y ahora dos de las banderolitas van por ahí y ahora he ido haciendo pues lo que os digo, un montaje, los globitos por atrás, luego tapando los rabitos de los globos van las flores, va también alguna ramita verde por ahí, luego lo que hice fue cortar también unos corazoncitos. Bueno, hice así un montaje que cada una como más le guste. Ahí veis estos corazoncitos que me quedaban ahí, los recorté y los puse sobre las flores y bueno, creo que ha quedado un montaje súper chulo y la idea era pues eso, un osito cargado de amor, cargado de flores, que va a cualquier sitio con su bici repartiendo ese amor y esas flores. Así que bueno, espero que os guste la idea y que os animéis a hacerla porque la verdad es que esta bici queda súper chula. La parte trasera el carrito llega a lo que es la base del álbum, pero la cajita pequeñita no llega al fondo. Entonces, para que no se deforme y se quede en el sitio donde se tiene que quedar, lo que hice fue crear un zigzag igual que hicimos en el interior del álbum, pero en este caso lleva más cantidad de fuelle, ¿vale? Lleva unos 6 o 7 pliegues, con la idea de que, ahora veréis, cuando la peguemos, esa cajita no se quede en el aire, sino que tenga ese apoyo del papel y no se nos deforme, ¿vale? Si no, la bici se quedaría en la parte trasera así, se quedaría, veis que voy a echar ahí pegamento y esa parte se queda completamente pegada, pero la cajita pequeña, la que va delante, si no le hiciésemos ese fuelle, se quedaría como en el aire bailando y al final pues va cogiendo forma y se deformaría, valga la redundancia, se deformaría la cestita, ¿vale? Entonces con eso conseguimos que se quede ahí pegadita, que toda la bici se quede al mismo nivel y que nos quede todo perfectamente rematado y sin más que hacerle, ¿vale? Bueno, pues nuestra portada estaría lista. La bici molona en la portada, como veis ahí queda súper chulo ese efecto. Y como os dije ya varias veces, ahora nada, una vez que tengo esto hecho, voy a utilizar las pegatinas que trae la colección, los stickers y algunas decoraciones para decorar el interior, ¿vale? Esta colección trae un montón de complementos que podéis utilizar. Una de las cosas que he utilizado en la portada, como ya está suficientemente recargada con la bici, no quería ponerle demasiado en la portada, entonces simplemente le he puesto esa frasecilla de contigo estoy en las nubes, creo que dice, y esos corazoncitos, simplemente por completar un poquito la parte alta del álbum, que parecía que me quedaba así un poco más falta de. Y nada, al interior, que le voy a recortar 4 piezas, mucho cuidado ahora cuando manipuléis el álbum que no hagáis fuerza sobre la portada, pues nada, 4 cosillas por ahí con los adicionales que trae la colección y os enseño cómo ha quedado finalmente. Ahora sí, rematado, la pegatinita de la portada que os acabo de enseñar, la bici, y ahí en el interior, ¿veis? Ahí en la parte baja le he puesto los corazoncitos y una de las palabritas que traen las pegatinas. No he puesto demasiado porque bueno, ya la colección en sí trae muchas ilustraciones chulas y tampoco quería pasarme. Ahí como veis otra tarjeta, el osito, ahí una frasecilla solamente para completar un poco. Tiene frases súper bonitas. Ahí abajo otra para darle un toque de color a la tarjeta. Ahí no le he puesto nada más. Ahí sí que le he puesto una frasecilla y ahí le he recortado esa, no me sale, esa magdalena de colores. Bueno, y hasta aquí este tutorial, espero que os haya gustado, espero que os haya inspirado mucho, que os animéis a hacerla, que me encantará ver vuestros proyectos y que si os animáis nos etiquetéis tanto a mí, Mans Artesans, como a Fridita para que podamos verlos y podamos disfrutar de vuestros proyectos. ¡Chao, chao!